Hola, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre las leyes de Kepler. ¿Qué son las leyes de Kepler? Las leyes de Kepler surgen para explicar matemáticamente el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Algunos las consideran las pioneras de la ley de la gravitación universal. ¿Y de dónde surgieron las leyes de Kepler? Desde la antigüedad clásica, los filósofos, matemáticos y astrónomos griegos trataron de explicar el movimiento de los planetas y las estrellas tal y como las vemos desde la Tierra. Existían dos modelos para describir dicho movimiento. El primero es el sistema geocéntrico, en el que se decía que la Tierra se encontraba en el centro del universo y alrededor el resto de los astros. La mayoría de los filósofos griegos como Platón, Aristóteles o Ptolomeo defendían este modelo. En segundo, estaba el sistema heliocéntrico, en el que se decía que el Sol se encontraba en el centro del universo y alrededor la Tierra y el resto de los astros. Galileo fue, en el siglo XVII, el principal difusor de esta teoría, basándose en trabajos realizados por Nicolás Copérnico. Ambos sistemas se basaban en la idea de que los cuerpos celestes siempre se movían según el movimiento circular uniforme, pero tenían que recurrir a complicadas sumas de trayectorias circulares para explicar las observaciones desde la Tierra. Lo anterior fue hasta que en el año de 1600 un joven llamado Johannes Kepler fue a trabajar como ayudante matemático de Tycho Brahe, quien había estado recopilando exhaustivamente datos astronómicos sobre la posición de los planetas en el cielo. A la muerte de Brahe, y a partir de los datos recopilados, Kepler intentó obtener la órbita circular de Marte. Sin embargo, ningún círculo se ajustaba a las medidas de Tycho. En lugar de círculos, Kepler encontró que utilizando elipses, el ajuste con las observaciones era perfecto. Y así surgieron las leyes de Kepler. Kepler no comprendió el origen de sus leyes. Fue Newton, hasta años más tarde, quien describió con precisión las magnitudes que permitían explicarlas, enunciando así la ley de la gravitación universal. Primera ley: órbitas elípticas. Las órbitas de los planetas son elipses que presentan una pequeña excentricidad y en donde el Sol se localiza en uno de sus focos. Una elipse es básicamente un círculo ligeramente aplastado. Técnicamente se denomina elipse a una curva plana y cerrada en donde la suma de la distancia a los focos, que serían los puntos fijos F1 y F2, desde uno cualquiera de los puntos M que la forman es constante e igual a la longitud del eje mayor de la elipse, que sería el segmento AB. El eje menor de la elipse es el segmento CD. Es perpendicular al segmento AB y corta a este por el medio. La excentricidad es el grado de aplastamiento de la elipse. Una excentricidad igual al 0 representa un círculo perfecto. Cuando más grande la excentricidad, mayor el aplastamiento de la elipse. Órbitas con excentricidades iguales a 1 se denominan parabólicas y mayores a 1 hiperbólicas. La excentricidad de la elipse puede calcularse de la siguiente manera. E es igual a F1 por F2 entre el segmento AB. La segunda ley de Kepler nos dice: la recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Lo que Kepler nos quiere decir con esto es que los planetas no se mueven a una velocidad constante, sino que estos se mueven a una velocidad mayor conforme se acercan al Sol y a una velocidad menor mientras se alejan del Sol. Esto nos sugiere la presencia de una fuerza que permite al Sol atraer los planetas, tal y como descubrió Newton años más tarde. Entonces, si trazamos una línea desde el Sol hasta un planeta y se guarda un lapso determinado de tiempo, esta línea se desplazará a cierta área a medida que el planeta se mueve por su órbita. Y lo que notó Kepler fue que sin importar dónde se encontrara en la órbita, esta área seguiría siendo la misma. Tercera ley de Kepler. Esta ley nos dice que el cuadrado del tiempo necesario para recorrer una órbita es igual al cubo de la distancia media entre el planeta y el Sol. Por ejemplo, la Tierra. Esta tarda un año en dar la vuelta al Sol. Para poder sacar el tiempo de los otros planetas necesitamos saber qué es la distancia media al Sol. Esta es la distancia de un cuerpo celeste cuando está en su punto más lejano con respecto al Sol. Por ejemplo, Urano.
Este está a 20 UA, que significa 20 unidades astronómicas, lo que significa que está 20 veces a la distancia de la Tierra al Sol. Con estos mismos datos de Urano, podemos sacar el tiempo que tarda en dar la vuelta, siguiendo la tercera ley. Por lo que tenemos que al elevar 20 UA al cubo nos dará 8000 y después al sacar la raíz cuadrada de 8000 esto nos dará 89, lo que según esta ley es lo que tarda en dar la vuelta. Ahora si revisamos en los sitios de internet podemos observar que Urano tarda 84 años, por lo que les dejo las siguientes dudas. ¿Por qué el valor de Urano es distinto? ¿Por qué tarda tanto en dar la vuelta al Sol? Los planetas, al estar más cerca del Sol, ¿van a una mayor velocidad o a una menor? ¿Por qué a las leyes de Kepler se les pueden considerar las pioneras de la ley de la gravitación universal de Newton? En conclusión, así como lo ya visto, las leyes de Kepler se pueden aplicar en cualquier cuerpo que orbita alrededor del Sol, como planetas, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio, etc. Asteroides, que igual están en el sistema solar, cometas o satélites orbitando alrededor de los planetas tales como naturales, como la Luna o las lunas que tienen los planetas, y artificiales como los que crea el propio humano. Se pueden utilizar estas leyes para calcular los recursos y energía que se necesitan para mantenerlos en órbita. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.